Bien, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio, Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Eso sucedió dónde? En el principio. Entonces ahí Dios es primero, creando todas las cosas. Un Dios sin principio y sin fin. Un Dios eterno. Y establece ahí claramente y decreta que las cosas comiencen a existir. Y entonces todo se dio. Creó los cielos, la tierra, fue el inicio de la humanidad. Entonces comenzó a hacer todas las cosas. En ese instante de su eternidad todo comenzó a existir. Pero también en el principio, Dios también creó los principios. Amén. En el principio, Dios también dio sus ¿qué? Sus principios. Entonces, crea todas las cosas, establece los cielos y la tierra claramente, pero también creó los principios físicos que gobernaban todo lo material. Ok, todas las leyes esas materiales como tal. También diseñó los principios espirituales y morales que deben regir al ser humano como tal, al cristiano, al Hijo de Dios. A cada uno comenzó allí el Señor a decirle al hombre. Entonces ahí están esos principios espirituales y morales que son absolutos, son eternos para todo ser humano en todo lugar y en cualquier parte de la tierra y en cualquier circunstancia. Hoy el ser humano se afanan de decir que la Biblia está obsoleta. No, es absoluta. Amén. Es la verdad. Es lo que usted y yo necesitamos. Los principios de Dios no se amoldan a usted, ni usted debe pretender que se amolden a su vida. Usted y yo nos amoldamos a ellos, nos rendimos a ellos y los obedecemos. Entonces ese es el problema del ser humano, que a veces quiere amoldar el asunto. Okay. La Biblia enseña en Santiago 1:17 que en Dios no hay sombra de variación. Él es ¿qué? Inmutable. Si Dios es inmutable y los principios son inherentes a Él, no que comenzaron a existir, sino que siempre han existido, entonces también su palabra es inmutable, no cambia. Así como Dios es y será también así, su palabra es eterna y no va a cambiar jamás. Entonces, esos principios están ahí, no cambian, pero nosotros elegimos si vivimos en ellos, los respetamos o no. Cuando decidimos lo contrario, de no tenerlos en cuenta en nuestra vida, entonces vamos a tener problemas. Adán y Eva, en el principio, Dios crea al hombre y le da sus principios. Y le dice, ¿sabes una cosa? De todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La palabra, la ley fue dada, el mandamiento fue expresado por Dios al hombre. Pero ¿qué hizo Adán y qué hizo Eva? No tuvieron en cuenta la palabra que Dios les había dado. Y el hecho de haberle dado la espalda a esa palabra, el hecho de no haber tenido en cuenta esa palabra, eso trajo caos en su vida, en su familia y en la misma tierra. La tierra entró en maldición porque sencillamente Adán quiso tomar una decisión conforme a su voluntad y no conforme a lo que Dios había establecido. No conforme al principio que Dios le había dado. Entonces vemos que desde allá podemos notar el riesgo que existe cuando usted y yo no tenemos en cuenta la palabra del Señor. En el libro de Oseas encontramos una sociedad bastante pervertida en muchos aspectos. Podemos encontrar que todo se había deteriorado. Encontramos que se deterioró el culto, la vida cúltica, el sacerdocio, la justicia, la moral, la política. Todo se había vuelto nada. Y también encontramos ahí en ese libro de Oseas que cada uno de ellos
y va a sufrir las consecuencias de su extravío. El juicio de Dios iba a venir. Entonces encontramos allí que todo se deterioró. Ahora yo puse aquí en mis apuntes una preguntita. Que se deteriore la sociedad. Bueno, podemos decir, claro, si el hombre en su afán y en su sabiduría de querer justificarlo todo y hacer al mismo hombre como el centro de atracción de todo, ha distorsionado los principios pretendiendo vivir como a él le parece. Y bueno, uno dice, bueno, por eso es que está así el asunto. Pero que se deteriore la vida cultica, que se deteriore, que se dañe el sacerdocio, entonces ahí tenemos que buscar una razón. Y el libro de Oseas nos da la razón, capítulo 4, versículo 6. Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y el versículo es serio, porque aquí no está diciendo Jesús Laza ni qué sé yo, fulanito Betal, lo está diciendo el mismo Dios. Y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oiga, yo no sé si usted le ve la seriedad a esto, pero lo que sí está claro, que Adán olvidó el mandamiento y sus hijos fueron afectados. Amén. Mire cómo actuó Caín, mire cómo vinieron las cosas, mire todo lo que hay y mire cómo está la humanidad. Y aún el capítulo 6 de Génesis dice, y la maldad de los hombres iba de continuo al mal. Y Dios decidió. Ahora piense usted en esta sociedad por un momento. Y Jesús dice, como en los días de Noé será mi venida, ¿verdad? ¿Cómo está la sociedad hoy? Y ahí dice y nos da la razón. ¿Por qué la vida cultica? ¿Por qué el sacerdocio también se deterioró? Y comienza diciendo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Olvidaron la palabra, desecharon la ley de Dios. Se fueron, qué sé yo, tras sus deseos carnales. Comenzaron a adorar y a practicar la idolatría. Comenzaron a tener una vida muy lejana de lo que Dios le había mandado. ¿Por qué razón? Porque les faltó conocimiento. El cuerpo, la iglesia, es permeable cuando el conocimiento no es fuerte. Pero si tú ahondas en el conocimiento de la palabra de Dios, puede haber cualquier viento de doctrina, puede moverse lo que quiera moverse y por muy lindo que parezca, no vas a poder ser permeado, porque el fundamento y el conocimiento de Dios en tu vida es sólido, es firme. Pero el pueblo pereció. Y cuando habla de pereció, no sencillamente, y bueno, vino juicio de Dios y todo, pero no sencillamente que murieron, porque aquí está hablando del pueblo de Dios. Un pueblo de Dios perece cuando su vida cultica pierde sentido, cuando se desvía del camino, cuando ya el sacerdocio comienza a hablar de otras cosas muy distintas. Entonces la esencia como pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿cómo crecer en la fe? ¿Cómo fortalecer nuestra fe? El resultado del conocimiento es la fe. El apóstol Pablo lo dijo. Es pues la fe. ¿Por qué razón? Por el oír. ¿Y el oír qué? La fe. No es otra cosa. La fe es resultado de la palabra de Dios en su corazón. Y cuando no hay una fe firme,
y se destruye el pueblo. Amén. Dice, mi pueblo, estaba hablando ya del grueso del pueblo. Pero después va un poco más particular. Y en la otra parte dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces ya deja de hablar de pronto a nivel general y se va a un grupo específico. Ahora, ¿de quién está hablando aquí Dios? De los sacerdotes, ¿verdad? Y le dice a ellos, por cuanto desechaste el conocimiento, entonces yo te echaré del sacerdocio. Una decisión firme. Alguien podría decir, que Dios es vengativo. Entonces que se lea el libro de Oseas, para que cuando se lea el capítulo 11 pueda ver la misericordia y el amor tan grande que había y que existe en estas palabras. Porque aún los juicios de Dios son por amor, no por venganza. No porque esté sencillamente enojado, por amor. Y los juicios que naciones han tenido de parte de Dios han sido para sanarla y sacar algo nuevo de ellos. Y aún te mira los juicios que Dios le daba por Israel. Siempre Dios dejaba un ¿qué? Un remanente. Y eso evidenciaba la gracia y la misericordia de Dios. Por aquí entonces va a ellos. Le dice, por cuanto desechaste la palabra. Desechaste la palabra, los sacerdotes. Y el sacerdocio de ese tiempo era el sacerdocio de los levitas, la tribu de Leví. A ellos se les había confiado la ley. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 17. Entonces, Oseas, para que más o menos también nos ubiquemos, está allí trabajando en el reino del norte, en Israel. Y cuando usted lee, bueno, y yo estaba leyendo un poco, notamos que los reyes de ese reino, dice la historia que todos se rajaron. Y se rajaron porque olvidaron la palabra. Olvidaron la palabra. Y ahora vamos a leer qué era lo que tenían que hacer ellos. En el momento de sentarse en el trono, qué era lo que tenían que hacer esos reyes. Miren lo que dice acá. Versículo 18 de Deuteronomio 17. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino. ¿De quién está hablando aquí? De sus reyes. ¿Sí? Entonces escribirá para sí un libro. ¿Qué era lo que iba a escribir para sí? Un libro. Pero miren en qué estaba basado ese libro. Dice, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes. Entonces yo le decía que estos sacerdotes del linaje de Leví tenían la responsabilidad de cuidar la palabra, de guardarla. Ellos tenían esa responsabilidad y aquí lo está diciendo. Y el rey que se iba a sentar en su trono debía escribir un libro para sí, pero no basado en sus conceptos políticos o sus deseos humanos, sino basado en el original que tenían los levitas. No una palabra adulterada, sino de ahí como los levitas lo recibieron, así él tenía que escribirla y tenerla para sí. Y el versículo siguiente dice, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. ¿Cuántos días tenía que leerlo? Todos los días de su vida. Este rey tenía que hacerlo para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Los levitas tenían la responsabilidad de guardar la palabra, de tenerla. A ellos se las había entregado. Y el rey que se iba a sentar en su trono tenía que ir allá al original que habían recibido ellos. Y él escribir un libro y tenerlo consigo, tenerlo allí. ¿Y qué tenía que hacer? Leerlo todos los días de su vida.
para que el temor de Dios no se alejara de su corazón, para ponerlo por obra y en práctica siempre en todo su reinado, para que ejerciera su reinado dirigido por el Dios Altísimo. Pero estos reyes del norte perdieron esto de vista y fueron reyes malos. Es importante eso. Entonces tenemos que pensar en lo que dice el libro de los Salmos capítulo 1 verso 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice, y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pueblo que tiene en cuenta la palabra día y noche, que medita en ella, va a ser un pueblo firme, y a pesar de las tormentas que puedan vivir en casa, donde sean las dificultades, no va a ser removido de allí. Pero el pueblo de este tiempo pereció porque le faltó conocimiento. Y aquí nos está diciendo Deuteronomio que los sacerdotes tenían esa responsabilidad. Levíticos capítulo 10. Levíticos capítulo 10, verso 8. Hablando de este mismo sacerdocio, dice la palabra en capítulo 10 de Levíticos, verso 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Y qué más dice? Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces tenían la responsabilidad de guardar la palabra y de enseñarla. Y no a medias, dice que todos los estatutos, el consejo de la Biblia es todo esto. Amén. Es así. No hay cosas que debemos obviar para acomodar. Es todo. Todo lo que recibiste deben transmitirlo. Y comenzaba Dios a ponerle esa tarea. Deuteronomio capítulo 33, verso 10. Libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 10. Dice, una vez más lo ratifica la palabra, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Y se pondrán el incienso delante de ti y el holocausto. Entonces, dentro de todas esas funciones que tenía, existía que debían enseñar. ¿Qué debían enseñar? Su palabra. La palabra de Dios, tal cual Dios la había dado, así de esa forma, Malaquías capítulo 2, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículos 6 al 8, libro de Malaquías, capítulo 2. Pues aquí encontramos una vez más Dios hablando. Y Él, para que usted más o menos entienda, habla del pacto que había hecho con Leví, ¿cierto? Cuando escogió a él y a sus generaciones para que ejercieran el sacerdocio. Y verso 6 dice, la ley de verdad estuvo en su boca. Está hablando ¿de quién? De Leví.
e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. A muchos hizo apartar de la iniquidad. Y es que eso era lo que Dios quería con los sacerdotes, que cumplieran esta tarea. Y lo tenían que hacer sencillamente a través de la instrucción de la palabra. No se puede apartar a otra persona del camino equivocado con otras cosas. Es con la palabra del Señor, con que damos luz a los demás. El verso 7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Una vez más, dice la palabra del Señor, porque ellos han de guardar la sabiduría y el pueblo tiene que ir a buscar. Y de su boca, la boca de los sacerdotes, de allí tenían que coger ¿qué? La palabra de Dios. No podía salir otra cosa. Verso 8 dice: mas vosotros, hablando de los sacerdotes del linaje de Leví, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Estos sacerdotes no lo hicieron así. Equivocaron el camino. Y dice aún el libro de Oseas que comenzaron y lo que predicaban lo hacían para llenar sus bolsillos, para sacar ganancia. Y dice, y entre más prosperaban, más prevaricaban, más pecaban, más se apartaban de Dios. Les dieron una tarea y una responsabilidad preciosa, que por su humanidad, por su corazón, se alejaron del camino y comenzaron a desechar la palabra de Dios. Y es cuando Dios decreta su juicio, ¿verdad? Por cuanto desechaste la palabra, yo también te desecho, sacerdocio. Por cuanto desechaste la palabra, yo también, dice, ni me acordaré de tus hijos. Algo bien duro y bien difícil. Muy riesgoso no tener en cuenta la palabra. Muy riesgoso ser indiferente a la vida de discipulado que nos compete a nosotros. Muy riesgoso es ser indiferente al hecho de yo tener que discipular a otros y ganarlo para Cristo. Porque cuando la iglesia no camina en pos de esto, pierde su esencia y se destruye. Porque comienza a andar en su natural, en su carne, su parte natural. El liderazgo de esta iglesia, junto con los pastores, tiene esta responsabilidad. Y es una carga sentida. Y digo carga sentida en el buen sentido de la palabra. Es un énfasis que hacemos, que se hace cada día y desde este púlpito. ¿Es o no es? Y a mí me gusta que el pastor en estos días nos ha leído los estatutos de nuestra denominación. Y nosotros tenemos una denominación muy sana, amén, que se preocupa por la formación y el crecimiento de los miembros de cada una de sus congregaciones. Y él nos leía que, bueno, lo voy a decir en mis palabras, que el pastor tenía la responsabilidad de que en medio de la iglesia se ejerciera el discipulado continuo. Cierto, el primer motivador son ellos. Y es interesante que lo están haciendo. Siempre, yo no veo una reunión en la cual yo estoy con ellos donde no se hable de discipulado. No estoy en una reunión donde no se hable de la vida de oración, de la vida de crecimiento. Porque la iglesia sin eso perece. ¿Cuántos dicen amén? Desde acá se habla de ganar, de discipular a otros, de ir y de estar dispuestos a hacer la tarea. Entonces la responsabilidad es sentida.
Y es el deseo, y por eso el departamento, y por eso la organización que tenemos como iglesia, porque anhelamos que cada miembro crezca a la plenitud de Jesús. De pronto alguien acá puede decir, bueno, ellos son los responsables. Ellos tienen que motivarme, ellos son los sacerdotes. Y así como en el tiempo de Leví, la responsabilidad cae sobre ellos. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Amén. Capítulo 1. Versículo 6. Vamos a leer 2 versículos aquí. 2 versículos en el libro de Apocalipsis. Entonces, para que usted pueda entender el contexto del versículo que le voy a leer el 5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos fueron amados por el Señor? ¿Cuántos fueron lavados por su sangre? Entonces usted cabe en el versículo que viene. Y dice, y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Versículo 9 y 10. Capítulo 5, versículo 9 y 10. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Cuántos han sido redimidos para Dios? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Cuántos caben en este grupo? Todos cabemos aquí. Todos fuimos redimidos. Y fuimos redimidos desde la nación Colombia. ¿Cuántos son colombianos aquí? Y los venezolanos también que están aquí fueron redimidos desde su nación. ¿Por la sangre de quién? Del Cordero. Y entonces usted también cabe en el versículo que viene. Si usted ha sido redimido desde el país donde usted esté, el barrio, qué sé yo, del pueblo, no sé de dónde viene usted. Dice el verso 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Interesante que ahora la Biblia no me está hablando que la responsabilidad es de uno solo. No, ellos son los sacerdotes, ellos llevan la carga. Que me motiven para ver si me... Cierto que hay un llamado específico. Esta iglesia tiene unos pastores, ese llamado específico. Pero la Biblia me enseña allí que aquellos que han sido lavados por la sangre, que aquellos que fueron comprados por ese precio, que aquellos que creyeron en Jesús, fueron constituidos también, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y entonces, si usted hoy y yo nos llamamos sacerdotes para Dios, ¿qué significa eso? Sacerdotes, ¿para qué? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
entonces la responsabilidad ya no está en uno solo, sino que Él te hizo sacerdote, un linaje escogido, una nación santa, para que ahora tú vayas y proclames las virtudes de aquel que te redimió en la cruz, para que tú vayas ahora y ganes a otro y los formes en la palabra que has recibido en tu corazón. La iglesia no puede, o los miembros de la iglesia no pueden ser indiferentes a esta responsabilidad. Ahora todos tenemos que tener esa carga sentida en nuestro corazón, esa responsabilidad preciosa que el Señor nos ha dado. No podemos actuar como actuaron el sacerdocio de los levitas. No podemos actuar así, porque esa actitud nuestra hace que el pueblo, ¿qué? Perezca. No menosprecie su discipulado. Anhele ser discipulado. Crezca en la palabra. Enamórese, deleítese en ella, entendiendo que todo lo que usted está recibiendo se lo va a dar a otro. Amén. Y yo creo que aquí en nuestra congregación, el pastor se preocupa porque la palabra que se dé sea una palabra acorde al original, amén, no adulterada, para que usted también vaya y lo lleve. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Entonces el apóstol Pablo hablando ahí con su hijo espiritual Timoteo. Y mire lo que le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces Pablo, por llevar el mismo orden de lo que estoy hablando, como sacerdote, enseñó ¿a quién? A Timoteo. Le enseñó la palabra. Y ahora le dice, bueno, lo que has oído de mí, eso ahora encarga, enseña, instruye a otros, idóneos y ¿cómo? Y fieles. Y para ser idóneos no se necesita ser X profesional, se necesita tener el conocimiento claro y profundo de la palabra y ser fiel a Dios. Y eso te da esa cualidad para ir y hacer lo mismo con otros. Amén. Y entonces vemos una cadena, por decirlo así, el primer sacerdote le enseña al sacerdote que viene. Y este sacerdote viene y le enseña al otro que viene. Y si cada quien se pone en el lugar como Dios lo ha llamado como sacerdote y cumple la responsabilidad, esa cadena, ese enlace va a estar firme. No se debe romper nunca. Debe estar allí. Porque cuando se rompe de ahí para adelante, puede ser muy triste el asunto. Y eso trae juicio de Dios. Amén, iglesia. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Ya usted lo sabe, creo que lo conoce de memoria. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Todas las cosas. Piense cuando Dios les estaba hablando a estos levitas y le dice, para que ustedes enseñen todos los estatutos. Todos los estatutos. Y ahora Jesús le dice a sus apóstoles y nos dice a nosotros, vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas.
todas las cosas que os he mandado. Y hay una promesa preciosa, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es aún más precioso y más grande, que esa tarea no la vas a hacer solo. Él va a estar contigo como poderoso gigante. Él te va a guiar, te va a dar la fortaleza, te va a llevar cada día para que hagas esa tarea. Querido hermano, la cadena no se puede romper. En este asunto de ganar y de discipular, la cadena no se puede romper. Tenemos que estar unidos en esta visión. Tenemos que estar unidos en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Recibimos la palabra y la impartimos, y aquellos que la reciben también deben hacerlo. Esa es la tarea. Y debemos estar apasionados por esto. Él te llamó y te hizo sacerdote para Él. Bueno, qué bueno que hoy puedas decirle, Señor, aquí estoy. Tu casa debe ser una casa de oración. Tu casa debe ser un lugar donde la gente llegue y reciba la palabra. Ya sea de parte tuya o de pronto quieres que un líder vaya, se hace, hermano. Porque esa es la idea. Yo pregunté al principio cuánto les gustaría. Vuelvo a preguntar cuánto les gustaría tener una casa de oración. Yo necesito que usted hoy me entregue su nombre, porque lo vamos a hacer y le vamos a capacitar y le vamos a ayudar para que juntos lo hagamos, porque la cadena no puede romperse. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos en esto. Amén. Yo le invito a que se coloque en pie en esta mañana y oramos.